Daniel capítulo 2. Vamos a ir leyendo los versículos y a medida que lo considere voy a ir frenando y vamos a ir añadiendo comentarios y explicando. Espero que puedan tener sus Biblias con ustedes y que puedan seguir la lectura conmigo. Yo voy a estar haciéndolo desde la versión 1960, simplemente porque es la más común, la que la mayoría puede llegar a tener en su casa. No recomiendo las versiones modernas, no recomiendo ni la NBI, Nueva Versión Internacional, no recomiendo la Dios habla hoy, no recomiendo la Reina Valera del 2000 en adelante, ni cualquier otra versión, como por ejemplo traducción al lenguaje actual. Si bien la Reina Valera 1960 es conocida que tiene muchos errores, pero el centro del mensaje tal vez aún se mantiene en la versión de 1960. La de 1995 también es una versión que a mí por lo menos no me ha traído demasiados problemas. Y si alguien está acostumbrado a una lectura por ahí un poco más compleja, recomiendo la 1909. Eso es por ahí lo que se puede conseguir más comúnmente y que no va a desvirtuar tanto el estudio de la palabra. Y si ya después tienen un deseo personal de poder ahondar más en los estudios, siempre es recomendable poder tener de forma online, y si fuese física mucho mejor, una concordancia Strong, que lo que nos ayuda es poder ver la raíz de las palabras en su idioma original. Pero por ahora vamos a hacerlo de forma simple, ¿sí? La idea es que cualquier persona que hoy nos esté escuchando y que nunca haya abierto su Biblia para estudiar profecías, que hoy pueda entender, o sea, poder bajar lo que puede llegar a ser complejo, bajarlo a un idioma que cualquier persona lo pueda entender. Esa es la intención, y le pido a Dios que me pueda ayudar. El capítulo pasado estuvimos viendo cómo comienza la historia de Daniel cuando el reino de Babilonia sitia Judá y se lleva como esclavos a muchas personas, y entre esas personas estaban Daniel y sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías. Vimos cómo les intentaron borrar de su mente la cultura, le cambiaron el nombre, utilizaron otro idioma, quisieron imponerle una forma de alimentación diferente, pero ellos se mantuvieron fieles, no consumieron comidas que delante de Dios son inmundas, especialmente lo que tiene que ver con animales. No sé si pudieron hacer la tarea de buscar en Levítico cuáles son la lista de animales que Dios permitió para su consumo y cuáles no, pero lo importante a rescatar del capítulo 1 es la fidelidad de estos muchachos, jovencitos, creo yo menores de 20 años, que estando lejos de sus padres y siendo llevados como esclavos, se pudieron mantener firmes a Dios, no contaminando su cuerpo para que su mente no sea contaminada, y poder recibir de Dios los dones necesarios para poder testificar. Y gracias a esos dones que recibieron de Dios, por tener un cuerpo limpio, sin contaminar, es como hoy vamos a llegar a esta parte de la historia donde Daniel va a poner en ejercicio esos dones, siendo siempre fiel a Dios y no importando el peligro. Dice el versículo 1 que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu
y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces los caldeos hablaron al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Es lo lógico, ¿no es cierto? Los adivinos esperaban que el rey les relatase el sueño, lo que había visto, y entonces, según eso, tratar de darle una interpretación. Pero se encontraron con una traba. En el versículo 5 dice que respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Tenía un genio un poco complicado el rey Nabucodonosor de Babilonia. Dice: y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Entonces respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. El rey era un poco refunfuñón, pero no era ni lerdo ni perezoso. Se dio cuenta que estos astrólogos, sabios, adivinos eran un poco inútiles en cierto sentido, y que si él les contaba lo que había visto, seguramente iban a inventar una explicación para dejar al rey satisfecho. Pero se ve que este sueño había perturbado tanto al rey. Él estaba seguro de que tenía un significado tan importante y trascendental que él necesitaba encontrar la verdad y no simplemente un grupo de bufones que le digan algo para tranquilizarlo. Entonces en el versículo 10 dice que los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien pueda aclarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Acá parecen indefensos, ¿no es cierto? Porque generalmente los astrólogos, los adivinos, ustedes ven cómo tiran las cartas y te dicen el futuro. Y acá totalmente indefensos ante algo tan simple que les pedía el rey. Si ustedes son tan buenos, si tienen tanta magia, tanto misticismo, tanta adivinación, si son tan sabios, y son los, entre comillas, yo digo, ¿no?, los sacerdotes de mi reino, los que tienen que comunicarse con los dioses, díganme qué es lo que soñé, si no los voy a matar a todos. Eso es lo que decía el rey. Y dice que en el versículo 12, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Se hartó Nabucodonosor y los mandó a matar a todos por inútiles y mentirosos. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Recordemos que estos jóvenes hebreos habían sido traídos de entre los jóvenes más puros y destacados de los judíos para criarlos entre los sabios de Babilonia.
Si bien no todos iban a ser magos y astrólogos, pero sí formaban parte de los consejeros y los sabios del rey. Por eso es que también entraban dentro de este decreto de muerte. En el versículo 14 dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Fíjense qué valentía la de Daniel. No cualquiera se podía parar delante del rey, y mucho menos a hacerle una promesa que no sabía si iba a poder cumplir. Fíjense que ni los sabios, astrólogos, magos y adivinos se animaron a prometerle al rey que le iban a decir su sueño. No se animaron porque tenían presente que sus dioses son dioses muertos, que no tienen poder. Pero Daniel confiaba en el único Dios verdadero, y Daniel sabía que Dios lo podía hacer. Y se paró delante del rey y le dijo: dame tiempo, dame un poquito de tiempo, y yo sé que Dios me va a revelar lo que has soñado y su significado. El versículo 19 nos cuenta: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Fíjense cómo Dios premia la fe de Daniel. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, o los cambia, ¿no es cierto? Quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Acá Daniel, con esta alabanza en forma de palabras, nos da a conocer de que en este mundo nada sucede sin que Dios lo permita. Te puede gustar un presidente o no, podés estar muy disgustado con otro dirigente político. Pudo haber reyes totalmente malignos, otros no tanto, pero nada sucede en este mundo sin que se escape al control de Dios. Y todo lo que sucede es porque Dios así lo permite y lo decide. Y también nos enseña de que Él es el único que da la sabiduría. Si nosotros ahora podemos estar entendiendo o vamos a poder comprender este capítulo bíblico, es porque Dios así lo quiere, no porque en nosotros haya alguna capacidad inherente, algo que venga de nacimiento con nosotros para poder entender. Dios es quien nos quita el velo que tenemos en nuestra visión, porque nosotros vemos todo lo que es humano y no tenemos ojos espirituales. Sin embargo, Dios es quien quita ese velo para que nosotros podamos entender lo que tiene que ver con lo espiritual, con su palabra, con su mensaje. Entonces Daniel sigue diciendo: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. También nos enseña acá Daniel la importancia de agradecer a Dios. Antes que la nada misma, había un edicto que decía que iban a morir. Y sin embargo, él, antes de salir corriendo a tratar de salvar su vida, yo imagino arrodillado,
a Daniel y a sus amigos, adorando a Dios y agradeciendo ante todo por haber respondido su oración. Después de esto, el versículo 24 dice: fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Otro detalle acá, la bondad de Daniel, que sabiendo que todos estos sabios, astrólogos, magos y adivinos eran totalmente paganos y adoraban a otros dioses, él intercede por la vida de todos ellos, no solamente por la de él y la de sus 3 amigos, intercede por la vida de todos los sabios de Babilonia. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar. Recordemos que les habían cambiado el nombre. A Daniel le habían puesto Belsasar, y a Ananías, a Misael y a Azarías les habían puesto Sadrac, Mesac y Abednego, que generalmente son nombres de dioses babilónicos, caldeos. Entonces el rey le pregunta: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden develar al rey. Fíjense que es la misma respuesta que los sabios, los adivinos, los magos, los astrólogos le habían dado a Nabucodonosor. Es imposible para cualquier ser humano o para cualquier dios falso que la gente quiera hacer vivir pero no puede, es imposible que pudieran haber resuelto esto. Alguien sueña algo y otro tiene que adivinar a ver qué soñó. Eso no está dentro de la posibilidad humana. Solamente se puede lograr si Dios quiere revelar eso a sus siervos. Y en este caso, así como José tuvo también ese don en otra época en Egipto, mucho antes, revelando los sueños al faraón, ahora vemos que Daniel también recibe este don de Dios. Y fíjense el paralelismo entre José y Daniel. Una de las características fundamentales que ambos comparten es el haber sido esclavos, completamente lejos de sus familias, en situaciones totalmente adversas, donde hubiese sido muy fácil ceder a distintas tentaciones, y sin embargo ellos se mantuvieron firmes, totalmente íntegros, siendo fieles a Dios por toda su vida. El versículo 28 dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Presten atención porque acá vamos a comenzar a describir qué es lo que sueña el rey. Quizás en los próximos programas lo que podemos hacer es, si ustedes pueden seguirme en la red social de Facebook, en la página Ministerio Séptimo Milenio, se me ocurre en este momento que yo puedo poner imágenes que ilustren las distintas los distintos eventos y episodios o profecías que se van a ir mostrando en el libro. Si hoy ustedes quieren hacerlo por su cuenta, ya que tienen internet, pueden buscar en Google la estatua del sueño de Nabucodonosor. La estatua del sueño de Nabucodonosor. Simplemente
googleen eso para que les pueda aparecer la imagen y puedan ver qué es lo que yo les voy a estar describiendo. Ahora Daniel va a describir qué es lo que Nabucodonosor soñó. Versículo 29 dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Entonces vemos que Nabucodonosor estaba preocupado. Recordemos que Nabucodonosor era el rey del imperio más grande de la tierra. Tenía una extensión brutal, un poder militar inmenso. No había nadie que le pudiese hacer frente a Babilonia. Su ciudad estaba totalmente protegida, amurallada. Todo lo que el rey quería se conseguía y era prácticamente un gobernador mundial. Y él estaba preocupado por trascender. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Esto va a seguir siendo así? ¿Mi imperio va a seguir siendo fuerte? Yo quiero que mi imperio dure para siempre. Quiero ver el futuro. Esa era lo que lo estresaba a Nabucodonosor. Entonces Daniel dice: y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, rey, veías, he aquí, una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Para hacerlo un poco más descriptivo, imagínense una estatua de un hombre gigante. Y ahora vamos a ver las distintas características que iba a tener esta estatua. Dice que la cabeza de esta imagen era de oro fino, o sea, del cuello hacia arriba, oro fino. Sus pechos y sus brazos eran de plata. Su vientre y sus muslos eran de bronce y sus piernas de hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Pueden ustedes notar algo en esta descripción, en estos diferentes metales? Yo lo primero que noto es que, comenzando de arriba hacia abajo, cada metal vale menos. Eso es lo primero que yo noto. Fíjense que primero era el oro, uno de los metales más preciosos y codiciados. Pero después, a medida que vamos bajando en la imagen de esta estatua, viene la plata. La plata ya no vale tanto como el oro. Después viene el bronce vale menos que la plata. Y después viene el hierro, que vale mucho menos que el bronce. Y después ya en los pies tenemos hierro con barro, que es algo común que podemos hacer con un poco de polvo y agua. Entonces fíjense cómo el valor de los materiales viene en disminución desde la cabeza hacia los pies. Y vamos a ver que esto va a tener un significado. Estabas mirando, dice Daniel en el versículo 34, hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Imaginen la estatua, ¿no? Imaginen atrás de la estatua quizá una montaña. Y de esa montaña hay una piedra que es cortada, pero no con una mano humana. Y esta piedra de repente viene volando. Dice, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Imagínense si hay una estatua con una forma humana y viene una piedra gigante y golpea en los pies y los destroza, toda la estatua se cae y se hace añicos.
Ese es básicamente el sueño. El versículo 35 dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las ceras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, repitamos los elementos. Tenemos una gran estatua con una forma humana, que en la cabeza es de un material, es de oro, los brazos y el pecho de plata, vientres y muslo de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro cocido. Y viene volando una piedra que no es cortada con una mano humana, pega en los pies y en las piernas de esta estatua, en los pies principalmente, de hierro y de barro, y los destroza. La estatua se cae, se hace añicos, quedan todos los metales desmenuzados, y como si fuesen unas hojas livianitas en el verano, viene un viento y desaparecen y dejan de existir para siempre. Eso es en esencia el sueño de Nabucodonosor. Ahora tenemos que ver qué es lo que significa este sueño. Versículo 36 dice: este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, recordamos que Daniel le está hablando a Nabucodonosor. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Fíjense que Nabucodonosor, siendo de un genio bastante duro como era, podría haber tomado como una insolencia esto que decía Daniel. Por un lado lo adulaba, le dice: eres el rey de reyes. Pero después le dice: porque el cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Y Nabucodonosor le podría haber dicho: ¿qué me estás diciendo? Yo lo conseguí todo con mi poder, con mi fuerza, con mi inteligencia. Mátenlo, podría haber dicho. Pero se puede ver que al haber Daniel develado de forma correcta cuál era el sueño, yo imagino a Nabucodonosor como los dibujitos animados cuando la quijada se les cae al piso, con la boca abierta, como diciendo: el Dios de Daniel es el Dios, es el único Dios verdadero, es el único que pudo revelar mi sueño. Tanto es así que no le importó lo que Daniel le estaba diciendo. Le dijo: eres el rey de reyes porque Dios así te lo permite, punto. El versículo 38 sigue diciendo: y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, vamos a ver que en esta estatua, cada parte del cuerpo con su material simbolizan una sección de la historia, simboliza un reino. La cabeza de oro era nada más y nada menos que el reino de Babilonia con Nabucodonosor a la cabeza. Y sigue diciendo el 39: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Recuerden lo que decíamos de los materiales: del oro a la plata, de la plata al bronce, del bronce al hierro al hierro con barro. Disminuyen en valor. Y acá Daniel le está diciendo que después de ti se va a levantar otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo.
Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Recordemos que los pies tienen 5 dedos en cada pie, son 10 dedos, y esto simboliza que no hay un solo gobierno, que van a ser varios gobiernos mundiales. El número 10 en la Biblia tiene un simbolismo que significa algo total, algo completo. Entonces, quizá podríamos desglosar como si fuesen 10 imperios, pero también podemos decir o nombrar a todos los grandes gobiernos que en esa época de los pies puedan estar gobernando al mundo. Pero no me quiero adelantar para que podamos ir viendo bien paso a paso la línea genealógica, ¿no es cierto? Cronogenealógica. Estamos en el versículo 44, ¿no es cierto? Estábamos hablando de los dedos de los pies, donde el hierro no se mezcla con el barro. Entonces dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel en su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y Daniel estaba en la corte del rey. Qué tremendo, qué impactante ver cómo el rey del mayor imperio que dominaba el mundo, que mandaba matar a quien quería, ahora arrodillado frente a un humilde siervo de Dios. En ningún momento ni el rey ni Daniel quisieron hacer pensar que en Daniel había algo especial. Toda esa gratitud y retribución y agradecimiento obviamente era hacia el Dios del cielo, porque Nabucodonosor lo reconoce. Es el Dios de dioses y el Señor de todos los reyes. Imagínense como si hoy, no sé, el presidente de Estados Unidos aceptara la verdad del Evangelio y diese honor y gloria a Dios, pero de una forma verdadera y correcta. Es algo difícil de comprender, ¿no es cierto? Trato de dar un ejemplo como para que lo podamos traspasar, pero yo creo que ni siquiera hay un equivalente, porque las formas que tenían de gobernar antes los imperios y el mundo mediante conquistas no era como ahora, donde hay diplomacia, donde hay leyes, donde hay cortes internacionales. Antes un rey no tenía poder militar, arrasaba, tomaba esclavos y el mundo lo obedecía.
y este rey, que era hasta considerado un dios, se terminó humillando ante el Dios verdadero, porque se dio cuenta que él solamente podía revelar y podía dar la sabiduría que las otras personas ninguna podía tener, invocando a todos los demás dioses que son cosas muertas, inertes, que no existen. Y también podemos resaltar cómo otra vez, ante la fidelidad de Daniel y también en menor medida ahora sus amigos, Dios los recompensa, y ahora Daniel es el gobernador, está en la corte del rey, al lado del rey, y Ananías, Misael y Azarías están a cargo de todos los negocios de Babilonia. Algo así como José, me hace acordar, porque tiene muchos paralelos la historia, cuando el faraón, después de que José le haya interpretado los sueños con el poder de Dios, fue nombrado como el segundo en toda la tierra de Egipto, que en ese momento era el imperio a nivel mundial. Pero ahora vamos a concentrarnos en la estatua. Vamos a concentrarnos en la estatua. Dijimos entonces que cada parte del cuerpo significaba un reino, un periodo de tiempo en la línea de la historia donde Dios le iba a permitir a esos imperios desarrollarse, expandirse, ganar militarmente, tomar esclavos, pero que cuando Dios así lo decida, esos imperios iban a caer y se iba a levantar otro imperio que iba a dominar, y así iba a ir transcurriendo la historia, hasta que en un momento ya no iba a haber un gran imperio y el mundo iba a estar dividido con varios gobiernos en alianzas que a veces iban a poder concretar, a veces no, reinos en parte fuertes y en parte débiles, pero que no terminan de mezclarse como no se mezcla el hierro y el barro, ¿no es cierto? Vamos a buscar ahora, estoy buscando acá los datos para poder dar precisiones sobre, o mejor dicho, para que podamos identificar cuáles son los imperios que se sucedieron en la historia. O sea, los datos que voy a dar ahora son datos de la historia. Y a medida que vayamos avanzando en el libro de Daniel, vamos a ver que en los capítulos siguientes, estos datos que yo voy a dar hoy, también van a ser revelados por Daniel. Pero para ir dando un adelanto y que hoy no quede en blanco, voy a dar datos históricos. El único imperio que hasta ahora fue descifrado, por así decirlo, o hecho público por Daniel, fue el imperio babilónico, porque le dijo a Nabucodonosor: tú, rey de reyes, eres aquella cabeza de oro. ¿Qué significa esto? Que Babilonia fue en alcance, en grandeza, en riqueza y en poder, el imperio más grande que haya gobernado en la historia de este mundo. Nabucodonosor fue uno de los mayores reyes y más poderosos que existió en la historia de este mundo. Por eso está simbolizado por el oro, que es el metal precioso quizá más codiciado. Después dijimos que los brazos y el pecho iban a ser de plata. Y esto la verdad es que lo podemos contar, ustedes mismos lo pueden googlear en Wikipedia o en la página que ustedes quieran, que en el año 539 a.C., el imperio medo-persa, que era una alianza entre los medos y los persas, cuando Nabucodonosor ya no estaba y el rey era su nieto Belsasar, en una noche de juerga y de borracheras, el imperio de los medos y los persas
desvían el río. Quiero ver si puedo describir esto para que lo entiendan. Babilonia era una ciudad que estaba amurallada en su totalidad, por lo tanto era imposible que nadie pudiera entrar. Pero por debajo de las murallas pasaba un río caudaloso, que es el Éufrates. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una excavación donde desviaron el curso del agua del río y pudieron ingresar a la ciudad de Babilonia por el cauce seco del río Éufrates. Y de esta manera, con una ciudad desprotegida, pudo conquistar el mayor imperio que el mundo haya visto y pasa ahora a ocupar el primer plano a nivel mundial. Pero no llega a tener el brillo y el esplendor que tuvo Babilonia, pero sí fueron grandes, fueron muy grandes. El rey Darío, Artajerjes, fueron reyes muy conocidos que incluso hoy podemos ver en algunas películas de Hollywood, ¿no? de la antigüedad. Si alguno vio, a mí en algún momento me gustaba ver esas películas tipo épicas de batallas. Hay una que se llama 300 y en esa película aparece, ¿no es cierto?, el rey Darío y Artajerjes también, como para poder describir un poquito la grandeza que también tuvieron. Entonces el imperio babilónico tuvo su lugar desde el año 605 hasta el 539 a.C., donde es conquistado por los medo-persas. Los medo-persas están desde el 539 hasta el 331 a.C., cuando son conquistados por el imperio griego. Grecia es el imperio que es representado por el vientre y los mulos de bronce. El imperio griego podemos resaltar a uno de los generales también más conocidos de la historia, que fue Alejandro Magno. La velocidad que tuvo Alejandro Magno en su juventud, porque con menos de 30 años logra conquistar prácticamente todos los límites conocidos de este mundo. Después luego él muere muy joven en una enfermedad también por sus excesos. El imperio griego entonces está desde el año 331 a.C. hasta el 168. Hay una división de este imperio cuando Alejandro muere en 4 de sus generales, y esto hace que Grecia obviamente se debilite, y en el año 168 pase a tomar el poder el imperio romano, que es simbolizado por el hierro, un material que no es caro, pero es muy fuerte. Y Daniel dijo que este material, así como es fuerte, iba a desmenuzar a todos los que se le pusieran por delante, y sabemos que es así porque el imperio romano, ya utilizando armaduras y armamento muy avanzado y tácticas de guerra muy avanzadas para su época, pudo conquistar también todo el mundo conocido, incluyendo nuevamente al pueblo judío, como para que puedan tener una idea en qué parte de la línea de tiempo estamos. Cuando Jesús nace como un ser humano en esta tierra, estaba en los tiempos del Imperio Romano. Y el Imperio Romano llega hasta el 476 después de Cristo, donde es conquistado a través de muchas divisiones. Hay una serie que yo les recomiendo en History Channel, perdón que hoy esté un poco televisivo, pero la verdad que esto que les recomiendo a mí me ayudó muchísimo, porque no tiene nada de fantasía, es un documental serio que se llama La caída de los bárbaros, si no me equivoco.
se llama de esa forma. Ahora lo voy a buscar un poquito mejor. Si ustedes lo pueden ver, ahí cuenta como Roma tenía gran parte de África, hasta Egipto, casi hasta Asia, pero fuera de los límites había muchas tribus que se consideraban un poco salvajes, que no estaban obviamente dentro de lo que era el Imperio Romano, pero tampoco eran grandes civilizaciones con cantidad de gente como para lograr dominar el mundo. Ya encontré el nombre, es la rebelión de los bárbaros, así se llama, la rebelión de los bárbaros. Entonces se ve como, por ejemplo, algunas tribus como los godos, los ostrogodos, no me sale ahora los que estaban arriba, que aparecen con Gengis Khan. Me viene a la mente las escenas de esta serie, ¿no es cierto? Que fueron debilitando a Roma, o sea, no fue una gran guerra donde vienen y conquistan como las anteriores. Es un reino bárbaro en el norte atacando, entonces Roma manda los ejércitos para detenerlos, y entonces por el sur viene otro que invade, y cuando Roma viene al sur, por el oeste aparece otro reino que los invade y le van quitando territorios estratégicos donde ellos donde obtienen su alimento y sus riquezas, y Roma tenía un territorio tan grande que no llega a poder defender todas sus fronteras. Entonces, a medida que se va debilitando, termina prácticamente atrincherado solamente en un sector y termina cayendo, ¿no es cierto? Acá hay algunas más precisiones, ¿no es cierto? No quiero dar tanto dato histórico, pero la verdad es que es apasionante. Dice que del oeste llegaron los godos, los hunos, que eran mongoles. ¿Quién más? Los suevos, los alanos, los vándalos, los borgoñes y francos, llegando hasta el norte de África. ¿Quién más? A ver, más adelante. Lo que serían los anglosajones, los alamanes, los burgundios, los visigodos, los suevos, los lombardos, los vándalos, los érulos. Después, a medida que vayamos avanzando en la profecía, estos datos van a ser mucho más precisos, porque esta es una profecía introductoria, por así decirlo. Pero bueno, para poder llegar un poquito al final, cuando Roma, que es las piernas de oro en la estatua del sueño, queda dividida y deja de ser un imperio mundial, todos estos reinos empiezan a construir la sociedad moderna que hoy tenemos nosotros, ¿sí? Nombramos a muchos de los imperios que hoy tenemos sus descendientes, ¿no es cierto? Los anglosajones son los ingleses, los alamanos son los alemanes, los francos están en Francia, los lombardos en la parte de Italia, los godos y visigodos en España. Hay otros que vinieron del norte de África, otros que vinieron de la parte de arriba de Roma, por así decirlo. Y todo decanta en la sociedad que tenemos hoy. Quizá hoy es difícil entrar en un debate para decir, no, estos son los 10, o este no, o este sí. A mí no me gusta dar hoy nombres, pero sí creo que hay unos pocos, quizás
entre 10 a 15, no más de eso, gobiernos que manejan el mundo a través de alianzas. Pero fíjense cómo se cumple lo que dice la Biblia, ¿no? A veces firman un tratado, después se salen, se apoyan, se pelean, un día uno va por un lado, otro día va por el otro. Pero es interesante que podamos meditar un poquito en el porqué de la mezcla del hierro con el barro. Si bien Daniel dio una pista que habló en cuanto a lo que es la fuerza, ¿no? El poderío del imperio, dijo en parte fuerte, en parte débil, también el hierro del barro tienen otra connotación. El hierro, ya la vimos, que tiene que ver con poder, con fuerza bruta, pero el barro de alfarero que mencionó Daniel, sabemos que bíblicamente tiene una connotación espiritual. Cuando la Biblia dice que nosotros somos como el barro del alfarero y que Dios es el alfarero y que Él nos debe moldear, tiene que ver con una connotación espiritual. Y fíjense si hoy en día parte del gobierno mundial tiene que ver con Roma, no con Roma militar, porque no existe más, pero sigue existiendo porque el hierro sigue existiendo, pero ahora mezclado con el barro que tiene que ver con lo espiritual. Traducido lo que dije, si lo podemos traducir en dos palabras, sería Roma espiritual. No sé si les suena a algo conocido, ¿sí? No quiero dar conclusiones, todavía no voy a dar nombres porque esto se va a poner apasionante, vamos a ir avanzando y después cada uno de ustedes va a poder llegar a sus propias conclusiones. Pero esto es una pista. En estos 10 reinos en los que nosotros vivimos hoy, tenemos un poco de Roma, pero no de forma militar, sino de forma espiritual, en cada uno de estos imperios. Entonces ustedes miren, observen cuál es la religión a nivel mundial que tiene muchísima aceptación por todos los gobiernos, incluso por todas las religiones también, quién es el líder de esta religión, y ténganlo en cuenta, pónganle un asterisco para lo que vamos a seguir estudiando a través del libro de Daniel. Y para concluir, esta profecía o este sueño, que es una profecía, nos da una esperanza muy grande, que es que a pesar de que fue muchísimo tiempo en el que esta tierra estuvo gobernado por imperios malvados que conquistaban, mataban y esclavizaban, dice Dios, porque es su palabra y es su promesa, que en los días de estos 10 reinos que están en los pies, mezcla de hierro y de barro, una roca no cortada por mano va a caer en los pies de esta estatua y va a desmenuzar absolutamente a todos los reinos de esta tierra. El viento se los va a llevar y van a dejar de existir. Y esta roca se va a transformar en un gran monte que es el reino de Cristo. En eso termina la profecía y en eso nosotros tenemos que depositar nuestra esperanza. Por más que hoy parezca que las guerras pueden llegar a destruir el mundo, por más que hoy parezca que haya potencias que aprietan un botón y pueden destruir a quien quieran, porque ya hoy las peleas no son más ni con espadas, ni siquiera con pistolas, hoy se aprieta un botón y explota el mundo entero. A pesar de todo eso, nosotros tenemos que quedarnos con la esperanza, con la enseñanza de que Dios es quien quita y pone reyes y que en este momento de la historia donde nosotros vivimos, Cristo va a desmenuzar a todos los reinos de la tierra, no va a quedar absolutamente nada, y Él va a plantar su reino
su reino para siempre en este mundo. Vamos a quedarnos con eso como conclusión final. Y les pido que no se apresuren, ¿sí? Esto es una introducción a todo lo que tiene el libro de Daniel. Y hay muchísima información que vamos a estudiar. Entonces vamos paso por paso y van a ver que las preguntas solas se van a ir respondiendo a medida que vayamos avanzando. Y esto cada vez se va a poner más complejo. Así que les pido que no falten, que puedan estar cada viernes acá compartiendo conmigo este momento, y en caso de que no pudieran, Dios mediante, los programas están siendo grabados y están subidos al canal de YouTube de Ministerio Séptimo Milenio, porque esto es correlativo. Si vos te perdés un estudio, seguramente el estudio siguiente no vas a entender nada. Porque vas a necesitar, o sea, para entender el capítulo 2 necesitamos elementos del capítulo 1. Y después cuando lleguen profecías más complicadas del capítulo 7, si no estudiaste el capítulo 2, no vas a entender el capítulo 7. Y así sucesivamente con el 8, con el 9, con el 10 y con el 11. Hay cosas que se van a ir repitiendo, pero se van a ir agregando muchos más detalles. Que Dios los bendiga. Espero que puedan dormir. Esto es apasionante, apasionante. A mí me dan ganas de quedarme leyendo hasta mañana, pero tenemos que dormir. Mañana es un día que tenemos que dedicar a nuestro Dios, pero todo lo que ustedes puedan hacer entre semana para poder estudiar y avanzar en conocimiento de esto que vamos leyendo, los animo a lo que lo puedan hacer. Yo trato de acotarme en el tiempo porque acá en Argentina ya faltan 15 minutos para las 12, es la primera vez que nos pasamos tanto, porque si deberíamos hacerlo, desmenuzarlo al 100%, necesitaríamos 3 horas por programa. Pero los animo a que ustedes vayan también alimentándose con más información, que puedan agarrar libros de historia y que puedan corroborar que todo esto que sucedió y sigue sucediendo está escrito en la Biblia. Y así como Nabucodonosor alabó y engrandeció a Dios del cielo, nosotros también podemos hacerlo porque sabemos que su palabra es verdadera. Un abrazo muy grande para todos y que las bendiciones de nuestro Dios sean para cada uno de ustedes y su familia.